Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al maestro Samuel Salinas, a la maestra Gisela Salazar, que pues siempre nos convoca a platicar con ustedes en estos procesos de formación. El proyecto de Pilares pues es sin duda un proyecto con muchas potencialidades que están ya siendo aprovechadas incluso en estos momentos de pandemia. Y pues bueno, es un proyecto al que yo me siento muy cercana y que quiero mucho y pues bueno, les agradezco la oportunidad de que platiquemos. Como en otras ocasiones, a mí me toca abordar con ustedes la reflexión sobre la educación intercultural en el marco del trabajo de las tres grandes, digamos, líneas que conforman a los pilares y pensar desde ese registro el apoyo a los trabajos que ya se hacen, por ejemplo, de enseñanza de lenguas indígenas, de el trabajo que se hace en los talleres culturales en torno al arte indígena, etcétera. Entonces, la intención es convocar a una reflexión general que les aporte a ustedes elementos para que luego puedan pensar en sus prácticas, en su intervención, digamos, desde ciertas herramientas o registros de la educación intercultural en su vertiente antirracista en esta ocasión, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en pues analizar algunos elementos en torno al racismo estructural en educación y sus efectos en la conformación, digamos, de los sistemas educativos, de la educación en general, y pues a partir de allí pensar en ciertas perspectivas o posibilidades. Bueno, para empezar por el principio, me parece necesario ubicar históricamente algunos elementos que nos permitan entender el origen del racismo en nuestro país. Hasta hace muy pocos años, lamentablemente, pero bueno, ya se está empezando a discutir esta idea de que México no es racista, ¿no? De que todos somos mestizos, todos somos iguales y por tanto no hay discriminación en nuestro país, ¿no? Yo llegué a escuchar incluso afirmaciones como, pues si en México no hay negros, aquí no discriminamos, ¿no? Entonces es todo una ideología, digamos, del mestizaje que vamos a ir o intentar poner algunos elementos para su deconstrucción, porque son justo herramientas que nos van a permitir analizar estos procesos y cómo enfrentarlos, digamos, en nuestra práctica, ¿no? Y con la llegada de los españoles se instaura por primera vez una forma definitiva, por llamarlo así, de la construcción del otro, es decir, lo indio, lo negro, como estas otredades que amenazan la constitución, en este caso de los imperios, ¿no? En nuestro caso del imperio español. Y entonces las diferencias, ¿no? Las diferencias en el fenotipo, las diferencias en los idiomas, fueron marcando en primer lugar en la colonización, ¿no? En el proceso, digamos, histórico de la colonia, fueron marcando la identificación de las personas, ¿no? Esta identificación de las personas con el paso del tiempo, ya hacia el siglo XVII, XVIII, recuerden ustedes que durante estos siglos la ciencia como canon, como forma específica de construir conocimiento se universalizó, es decir, adquirió la capacidad de decir todo lo que se considere verdadero tiene que construirse a partir de este método, ¿no? Del método científico. Ya después la misma ciencia ha ido, ¿no? Nunca fue plena su constitución tampoco, ¿no? Entonces el positivismo es una forma de construir conocimiento, pero la teoría crítica es otra, la hermenéutica, en fin, ahí hay elementos para otra discusión que no vamos a hacer aquí. Pero entonces, como arranca el programa de la ciencia en Occidente, ¿no? Llega a nuestro país más o menos siglo XVII, siglo XVIII, y entonces estos elementos que permitían identificar a las personas, que eran un nivel, digamos, de identificación, se traslada a un espacio epistemológico como teoría, como paradigma y por tanto como ley, que luego entonces organiza jerárquicamente a la sociedad, ¿no? Entonces, las castas fueron estos elementos que permitieron la organización de las jerarquías sociales, las castas y luego las razas. Las razas justamente en estas teorías o leyes científicas que la biología de ese momento, del siglo XVII, del siglo XVIII, la naciente biología como ahora la conocemos, pues empezaba también a hacer sus primeros aportes.
Entonces, toda esta serie de, digamos, de relación entre el color de la piel y atributos de las personas se empezó, digamos, a convertir en un conocimiento válido. Y eso es muy importante porque, bueno, luego la misma ciencia dirá que eso no es así, pero las estructuras de esa validación continúan, digamos, reproduciéndose en el ámbito social. Entonces, ahora sabemos que esta asociación de los atributos que se asocian al color de las personas, pues son eso, son justamente asociaciones que no definen a las personas. Me refiero, por ejemplo, cuando, no sé, se dice que los pueblos indígenas entonces son dóciles o que son, no están, digamos, civilizados o no hablan un idioma completo, etcétera, ¿no? Se van asociando ciertos atributos a la personalidad, digamos, de las personas a partir de su color de piel, ¿no? O a partir de ciertos rasgos fenotípicos, no solo el color de piel, sino el tipo de cabello o el tipo de nariz. Fíjense ustedes incluso en las definiciones que podemos de repente hacer. Cuando decimos, es que tiene su nariz muy finita, ¿a qué nos referimos? A una nariz recta, ¿no? Y después pequeña, ¿no? Y eso después lo asociamos con algo bueno. Cuando decimos finita, lo hacemos justo en un sentido de que es algo bueno, ¿no? A diferencia de otros rasgos que no necesariamente tienen esos atributos de bondad o de belleza, ¿no? Entonces, esta creación de estereotipos y prejuicios en el siglo, digamos, XVI más o menos, ¿no? Yo creo que con los primeros años de la colonia y ya luego todo el periodo colonial, pues nos llevan justamente a pensar en cómo estos registros de la estructura social que se sientan en la colonia con las leyes de castas, ¿no? Un poquito esa es la imagen que están acá, que es un gran mural que está ahora en Querétaro, y donde están, digamos, es como una especie de clasificación de todas las castas y que luego se clasifican como razas y por tanto organizan jerárquicamente a la sociedad, es decir, hay acceso o no a ciertos derechos, a ciertos beneficios, digamos, de la sociedad, como lo pueden ser la educación, la salud, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos se mantienen hasta nuestros días, lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, decimos que el periodo colonial no es solamente un periodo histórico, sino que en ese sentido la colonialidad, es decir, la ideología que esa estructura del periodo colonial instauró, trasciende, digamos, el tiempo. ¿Por qué decimos que trasciende? Porque la forma de organización social y política de la Nueva España, es decir, ser una colonia española, se terminó a principios del siglo XIX y terminamos, bueno, más o menos en 1869, que es cuando entonces se instaura la República finalmente por Benito Juárez, ¿no? Tenemos entonces la conformación de un nuevo orden u organización social. Entonces, ese nacimiento del Estado-Nación mexicano conservó muchas de las estructuras de la organización colonial, ¿no? Por lo tanto, no es que históricamente sigamos en la colonia, sino que el pensamiento colonial que sigue organizando muchas de las estructuras de la sociedad actual, ¿no? Y eso es, digamos, lo que a mí me interesa que vayamos poniendo en tensión, analizando para poderlo justamente identificar y combatir. Entonces, el Estado-Nación mexicano se instaura a partir de dos grandes categorías, ¿no? La igualdad, por un lado, en el sentido de que entonces todos somos iguales, no hay diferencias, se antepone, digamos, la igualdad a la diversidad étnica, cultural y lingüística, y esa igualdad de derechos abre el camino para la creación de una identidad nacional. Y esa identidad nacional está afincada en la ideología del mestizaje. El mestizaje es justo esta mezcla que existe, ¿no? Es un hecho, digamos, ¿no? No nos referimos necesariamente a ese hecho, sino nos referimos al mestizaje como ideología. ¿A qué nos referimos? A que esa mezcla se cualifica, se le atribuyen ciertos valores, ¿no? Y entonces nosotros hacia finales del 19 y todo prácticamente hasta los años 60, hasta el 68 yo creo, que es cuando hay una ruptura, digamos, ahí en el orden del tejido social, pero todo ese tiempo
se dispone, digamos, para el programa de construcción de esta identidad nacional bajo la ideología del mestizaje, es decir, donde todos tenemos una misma identidad, donde ya no existen los pueblos indígenas, donde no existen los pueblos afrodescendientes, donde no existen los mexicanos con ascendencias de otros países o de otros pueblos, ¿no? Sino que entonces todo se desvanece, todo desaparece y todos somos iguales. Y evidentemente, pues eso va contra natura, ¿no? La naturaleza misma de la humanidad, ¿no? La característica principal de la humanidad es su diversidad, es consustancial a la humanidad. Entonces, evidentemente es imposible combatirla, ¿no? Esta ideología del mestizaje planteó todo un canon histórico sobre cómo es que se construyó la nación, ¿no? Tenemos allí a Vasconcelos, a Justo Sierra, a toda una serie de intelectuales mexicanos que disponen códigos, contenidos, tanto en la escuela como en otros espacios, pero preferentemente en el sistema educativo nacional, ¿no? La universidad misma, ¿no? Acuérdense ustedes del logo, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Es decir, esta idea de una visión mestiza, ¿no? O todo el programa vasconcelista de la raza de bronce. Sin embargo, esta historia nacionalista parte de dos supuestos que son falsos. El primero de esos supuestos es que los españoles al llegar a México, al conquistar a México, bueno, lo que ahora llamamos México, al conquistar este territorio, al conquistar, en este caso, al imperio mexica, a Tenochtitlán, ¿no? Eso supuso entonces un corte histórico, ¿no? A partir de ahí desaparece la diversidad étnica, cultural y lingüística, y ese corte histórico implicó entonces que hay una nueva creación de la identidad mexicana, que es el mestizaje, y que todo lo demás es parte del pasado. Entonces desaparecen los pueblos indígenas, cosa que no es verdad, desaparecen los pueblos afrodescendientes, ¿no? Las personas esclavizadas que llegaron con los españoles a toda América, en particular a nuestro país, ¿no? Y el segundo supuesto del que parte, digamos, esta historia nacionalista es que fuimos subyugados, fuimos humillados, fuimos, ¿no? Es como una especie de ruptura y al mismo tiempo de tragedia, ¿no? Y nosotros vemos en los hechos que hay tres coyunturas, tres elementos importantes que permitieron la conquista en una visión mucho más realista de la situación, ¿no? El primer elemento, pues, es que los pueblos, digamos, subyugados por el imperio mexica, pues ya desde hacía un rato estaban planeando cómo rebelarse, cómo liberarse del imperio. Los pueblos mixtecos, los mismos pueblos nahuas de Tlaxcala, en fin, toda una serie, los pueblos purépechas, por ejemplo, en Michoacán, el pueblo ñastó en Estado de México, bueno, todo esto lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, ya estaban pensando justamente en esto. Y eso evidentemente vino bien a la campaña que tenía Hernán Cortés, en el sentido de buscar alianzas y de mantener de alguna forma beneficios sobre eso que iba a implicar el derrocamiento del imperio mexica. El segundo elemento es que esta idea de que nos conquistaron los españoles porque ellos eran superiores en términos tecnológicos o de habilidades, etcétera, pues también es una idea un tanto distorsionada. Sí, había una tecnología que aquí no había, es decir, la pólvora, el armamento, etcétera, ¿no? Pero en realidad en la cantidad de soldados, ¿no? Del ejército español en estas tierras hubiera sido imposible que por sí mismos lograran derrocar al imperio, con todo y estas grandes tecnologías que traían. Y en tercer lugar está el papel mismo que jugaron los pueblos subyugados por el imperio, porque en realidad era su rebelión, ¿no? En ese sentido, el trabajo de conocimiento de los terrenos, de la geografía, de la conformación social y política del imperio que tenían los pueblos subyugados, pues fueron esos elementos los que ayudaron de manera definitiva al derrocamiento del imperio. Entonces, si nosotros decimos que la historia marca el derrocamiento del imperio mexica, o si decimos que entonces los españoles conquistaron a México, ¿no? Son dos perspectivas de la historia y evidentemente pues tenemos que empezar a basarnos más en los hechos y en las evidencias históricas que en las ideológicas, ¿no? Funcionó durante un tiempo para cuestionar la identidad nacional, etcétera, ¿no? Pero el mestizaje finalmente ocultó todos estos elementos de la realidad en aras justo de construir una identidad opuesta,
¿no? El producto de esta tensión, de estas oposiciones, es decir, se dirimió la idea de que los indígenas entonces llegaban al mestizaje como el pueblo subyugado, ¿no? Que no necesariamente, y el pueblo español como ensalzado, como superior en todos los aspectos, cosa que no necesariamente tampoco. Entonces, este drama, esta tragedia, digamos, que produce entonces a la mexicanidad, ¿no? A los mestizos, a la raza de bronce, pues evidentemente es una distorsión, ¿no? Una distorsión histórica en el sentido de cómo sucedieron los hechos, pero además ideológica en el sentido de que ocultó o intentó ocultar la diversidad étnica, cultural y lingüística y por supuesto no lo logró. Entonces, estas estructuras, digamos, que se reprodujeron en la colonia con la llegada de los españoles, con el, digamos, el proceso de conquista a los pueblos originarios y sobre todo nuestra tercera raíz, ¿no? La diáspora africana a toda América, pero en específico a nuestro país, ¿no? Invisibilizó. O sea, es muy fuerte, los pueblos afrodescendientes, los pueblos afromexicanos apenas en este 2020 del censo tuvieron su indicador en el censo de población, por ejemplo, o es apenas que se empiezan a reivindicar, como yo les decía hace un rato, ¿no? Apenas se empiezan a reivindicar los derechos que fueron invisibilizados por esta situación de que todos somos iguales, ¿no? Entonces, estas estructuras se reproducen en el tiempo, se transforman, se adaptan, se resignifican a la luz del México contemporáneo, ¿no? Del Estado-Nación, y empieza la discusión hace unos 10 años, si acaso, 10, 15 años, si acaso, sobre esta idea de que México no es racista porque todos somos iguales, porque todos somos mestizos, ¿no? Y entonces hay elementos que nos permiten indicar que no, que eso no es así, que México es un país racista. Por esta situación de que el mestizaje es nuestra forma de racismo, a diferencia de otros países, que es un claro o abierto racismo, como en el caso de Estados Unidos hacia los negros. En fin, ¿no? En nuestro país el mestizaje es la forma específica de racismo, es cómo se reproduce, digamos, la desigualdad. Y eso sigue sucediendo, ¿no? Esto es un dato de la última encuesta nacional sobre discriminación, en donde aparecen, de acuerdo a la percepción de la población indígena de 12 años y más, cómo afecta el racismo, cómo afecta la discriminación racista a sus derechos. Y es muy interesante cómo aparece en primer lugar la cuestión de la atención médica, y lamentablemente también aparece, aunque en último lugar, pero aparece, cosa que es muy grave, el impedimento, digamos, o la imposibilidad de estudiar o seguir estudiando. Entonces, para nosotros esto es un indicador muy, muy fuerte porque quiere decir que los pilares tienen un trabajo muy fuerte en el ámbito educativo, en sus tres grandes líneas que conforman a los pilares, para poder ayudar a revertir esta violación a los derechos educativos, ¿no? Es un trabajo, digamos, que como parte de un proyecto gubernamental, que como parte de un proyecto de nación distinta, ¿no? Nos interesa impulsar. Ahora, ¿cómo se presentan estas nuevas formas o cómo son estas formas contemporáneas de racismo? Seguramente ustedes ya vieron este videíto que tiene ya también varios años que circula en la red, pero que me interesa a mí ponérselos para puntualizar algunas cosas sobre cuáles son estas formas contemporáneas de racismo. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este, ¿Y cuál es el muñeco blanco? este, ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este, ¿Y por qué? porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este, ¿Cuál muñeco es bueno? este, ¿Y por qué? porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé.
¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Las orejas. Sí, nos vamos. Como podemos observar entonces, hay en este sentido una forma contemporánea que mantiene aquellas que nos referíamos en términos históricos, que evidentemente ya no necesariamente organizan institucionalmente las jerarquías sociales, pero que sí intervienen en el cumplimiento de derechos y como podemos observar en el imaginario colectivo. Entonces, quiere decir que necesitamos empezar a desactivar, desde mi punto de vista, 3 elementos importantes. El primero, que el color de las personas define sus características, digamos, cognitivas, éticas, y por otro lado, también, digamos, las sociales, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que el color de las personas no define si una persona es buena o mala, que no define si es inteligente o no, y sobre todo que esa definición del color de las personas no puede ser un impedimento para que entremos en diálogo, ¿no? Es muy importante cuando algunos de los niños señalan que les da miedo, por ejemplo, ¿no? Y ese miedo es la base, es la causa justamente de todos estos extremismos, de lo que podemos observar justo como la violencia hacia los otros, la violencia, digamos, por cuestiones étnicas que puede terminar en etnocidios, ¿no? Entonces, la cuestión del miedo es muy importante desactivarla porque no se conoce, porque se asocia esa característica física a una cuestión, digamos, ética, moral, psicológica o social, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a detectar justamente miedo, desconocimiento, distorsión de la realidad para separar justamente que esas características físicas no definen a la personalidad, ¿no? No definen a la identidad y que por tanto tenemos que conocer a las personas para poder saber entonces qué es, digamos, lo que implica un diálogo intercultural, ¿no? O construir en ese sentido relaciones interculturales, ¿no? Otro elemento importante, además del color de la piel, es la condición de hablantes de lenguas indígenas, que también es un elemento que, digamos, podemos ubicar como parte de estos procesos de racismo estructural o como componente, digamos, fuerte de la discriminación
étnica, cultural y lingüística, ¿no? Por supuesto, todos conocen a Yalitza y vamos a escuchar justo dos elementos, bueno, no lo dice ella así, sino nosotros vamos a analizar o retomar dos elementos que ella dice durante esta entrevista. En México sucede la discriminación hacia las personas que hablan una lengua. Consideran que el hecho de que tú hables una lengua indígena, eres ignorante, eres menos capaz y por lo tanto las personas optan por ya no hablar. A veces no somos los hijos los que decimos no lo queremos hablar, sino sucede el hecho de que los papás quieren proteger a sus hijos. Ellos ya vivieron esta etapa donde son discriminados, donde se les cierran las puertas y no quieren que pase lo mismo con sus hijos. Creo que es algo que no debería de suceder, porque te están privando del derecho de hablar tu lengua indígena. Sí, hablo con mi familia sobre estos temas. En un principio sucedía el hecho de como este reclamo de decir, es que no me enseñaste. En mi caso yo pude haber hablado triqui, que es la lengua materna de mi mamá, y mixteco, que es la de mi papá. Pude haberlo hecho. Por lógica me decían, bueno, entre nosotros no nos podemos comunicar, son dos lenguas totalmente diferentes, lo entiendo, pero por lo menos una vez al año íbamos a la casa de ambos, donde escuchábamos estas lenguas y en algunas ocasiones nos tocó que ellos se quedaran en silencio para que nosotros no escucháramos su lengua. O se daban cuenta de que estábamos y comenzaban a hablar en español. Entonces, por esas cuestiones sí estaba como este resentimiento, pero a fin de cuentas, durante ya todo este proceso y del Tour de Roma, me di cuenta de muchas cosas que sucedían y comprendí lo que ellos hicieron. Realmente comprendí el por qué ellos no compartían su lengua, el por qué consideraban que el hablar español era mejor. Como la otra vez igual hablaba con alguien que me decía, bueno, es que mis papás no me enseñaron su lengua y solamente me mandaban a que yo aprendiera inglés, porque el inglés me iba a abrir las puertas a más posibilidades. Y es lo mismo que sucede en nuestras comunidades. Te enseñan solamente español porque español te va a abrir las oportunidades y porque realmente aún tenemos esa idea de que tus lenguas te van a poner una barrera muy grande y no es así. Como yo pasé por esta etapa, al menos en la película, me costaba demasiado el hecho de ir hablando en mixteco. Sí tenía a mi maestra, que era Nancy García, que también hizo el personaje de Adela. Me costaba demasiado por el hecho de los acentos, la mala pronunciación que uno siempre tiene cuando habla una nueva lengua. Y con ellas hablaba mucho sobre este tema y me decía, te admiro mucho. Y yo le decía, no, al contrario, yo te admiro a ti. Te admiro porque hablas dos lenguas, estás aquí, estás haciendo lo que muchos no hacen, así que yo te admiro a ti. Yo te admiro porque no todos tenemos esta habilidad. Las personas ignorantemente se burlan de los que hablan una lengua indígena cuando realmente yo me siento ignorante. Yo me siento ignorante porque yo no estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Porque yo no tengo la habilidad que tú tienes. Así que creo que aquí la que está mal soy yo, no tú. Parte de lo que tenemos que trabajar con la UNESCO es esto, que la sociedad aprenda a aceptarlos, que no cataloguen a una persona de ignorante por el simple hecho de tener aspectos indígenas o por escucharlos hablar en su lengua sea cuestión de burlas. Les decía, creo que es importante que los niños conozcan de su cultura, tanto indígenas como no indígenas, sepan sobre sus culturas y aprendan a valorar esta parte. Porque el día de mañana, si perdemos estas lenguas,
hemos perdido parte de nuestro pasado. Es más, si desaparecen, perdimos toda nuestra historia. Aquí en esta plática de Yalitza, me parece que es importante, les decía yo hace un momento, recuperar dos elementos en torno a la discriminación lingüística. En primer lugar, esta idea de que hablar una lengua indígena no te permite, digamos, no te abre puertas, decía ella, ¿no? El español y el inglés sí. Y justo a ella le pasa una cosa muy interesante, que es en el marco de su trabajo como actriz, ¿no? Un requisito para que ella pudiera cumplir con su papel era hablar mixteco. Entonces, ahí lo que vemos son, les decía yo, dos elementos importantes en cuanto a la discriminación. Que esta idea, en primer lugar, de que no funcionan, de que no sirven, de que son solo para un ámbito privado, que no tiene ningún caso porque no se usan, ¿no? Evidentemente, si nosotros tenemos un espectro de políticas, de acciones, digamos, en este caso el cine, ¿no? El cine como empresa, entonces tiene explícitamente la intención de recuperar el asunto de la discusión sobre las lenguas indígenas, no necesariamente. Pero entonces la historia, el guión que plantea esta película involucra la participación de una persona que hable mixteco. Entonces no es, digamos, más bien la lucha de la película era por el derecho de las personas que se dedican al trabajo doméstico, ¿no? Entonces, ese primer elemento de que no se usan, de que no sirven entonces para comunicarnos, etcétera, pues es evidentemente un prejuicio, un estereotipo, porque en el momento en el que nosotros tenemos un espacio en este caso de trabajo, etcétera, donde las lenguas indígenas no están discriminadas, entonces tienen un uso. Y eso permite que entonces se amplíe la posibilidad de que se hable, que se escriba, que se reflexione, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera idea es importante porque, como lo decía Yalitza, ¿no? Es muy común que se diga, pues no tiene caso, ¿para qué les enseñamos eso si no le va a servir? Si eso solo lo va a hablar aquí, cuando llegue a la ciudad no le va a servir. Resulta que la Ciudad de México, después, digamos, de contar el área metropolitana, etcétera, pues tenemos presencia de 52 de 68 lenguas indígenas. La Ciudad de México contiene la mayor diversidad lingüística del continente, incluso más que Nueva York. Entonces, pensar que no se hablan las lenguas indígenas en la ciudad, pues es un error, en primer lugar. Y en segundo, asumir que no tienen un espacio de uso, etcétera, pues es continuar la discriminación. No es que las lenguas no tengan espacio, es que sistemáticamente son discriminadas. Cuando esa discriminación desaparece, como en el caso de esta película, pues evidentemente se siguen usando, ¿no? Y lo segundo es que la discriminación lingüística también tiene, digamos, como tinte siempre esta imposibilidad de reconocer que las lenguas indígenas no solamente son objetos del museo, ¿no? De que hay que conservarlas porque qué bonitas son, etcétera, que sí, o sea, no estamos diciendo que no. Pero desde mi punto de vista es más importante observarlas justo como instrumentos o herramientas de comunicación y sobre todo de pensamiento que organiza el mundo, ¿no? Nos permite entender, comprender, situarnos en el mundo, ¿no? Entonces, esta idea de que las lenguas indígenas no son lenguas plenas o idiomas plenos también es un error. Si nosotros quitáramos, ¿no?, estos impedimentos de discriminación y racismo hacia las lenguas, ellas seguirían su propio desarrollo, ¿no?, como cualquier otra lengua. Entonces, no es cierto que no tengan un uso o que no sirvan, sino que lo que tenemos son acciones de discriminación y racismo estructural que no permiten, ¿no? Lo que vimos en la película, pues es justo un espacio donde, como en cualquier otro, podría darse ese uso de las lenguas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también un caso en donde un compañero, un rector de la Universidad Intercultural de Guerrero puso un letrero que decía, se solicita secretaria bilingüe. Y entonces llegaron muchas personas a preguntar por el puesto diciendo, pues sí, yo hablo inglés y español y soy secretaria bilingüe y tengo estas habilidades, etc. Y dice, yo ahí me di cuenta
que yo debía haber puesto secretaria bilingüe, MEPA español, ¿no? O sea, cómo lo bilingüe se asocia, ¿no? En esta idea de un trabajo común, por decirlo así, ¿no? Que no es en una lengua indígena. Entonces, fíjense cómo en la medida en la que los espacios no discriminan a las lenguas, entonces su uso, sí, es como quitarle, ¿no? Un dique al río y pues por supuesto el río sigue, el río crece y el río avanza, ¿no? Entonces tenemos estas formas contemporáneas en el caso del color de la piel, en el caso de hablar una lengua indígena, y también tenemos ciertos estereotipos que me interesa a mí justo que podamos también observar en este siguiente videíto. Los datos dicen que en España hay cada vez más racismo. ¿Cómo podemos evitar ser racistas? ¿Cómo aprendemos a no quitarle importancia cuando alguien lo es? Vamos con algunas cosas que escuchamos frecuentemente. 5 ideas sobre el racismo que no tienen mucho sentido. En España no hay tanto racismo como en Estados Unidos. El racismo no se puede medir y la esclavitud en Estados Unidos no es su unidad de medida. Nadie puede ser 3/4 de racista. Si nos fijamos en Estados Unidos, vemos que a la población que no es blanca se la prohíbe entrar en bares, recibe miradas raras al intentar comprar o alquilar un piso. Hay vecinos que prefieren no convivir con ellos, exactamente como pasa aquí en España. Eso no es racismo, es clasismo. Si eres negro o básicamente cualquier cosa menos blanco y eres de clase alta, pues solo. Puedes sufrir menos racismo que otras personas, pero no desaparece. Entre otras cosas porque a lo largo de tu vida puedes cambiar de clase, pero no de color de piel. ¿Michael Jackson? No. Un ejemplo de que la clase social no te salva de racismo es el jugador de baloncesto Tyrese Rice. A él lo paró la policía de Barcelona al pensar que había robado el coche deportivo al que se acercaba y que resultó ser suyo. A ver, a mí también me para la policía por la calle. No es lo mismo cuando la policía te para por una sospecha objetiva de haber cometido un delito, una infracción, que cuando se presupone que por tu color de piel has podido hacer un hecho delictivo. Y mira este dato. Un estudio de la Universidad de Oxford y la de Valencia asegura que las personas que no son blancas tienen hasta 7 veces más probabilidades de ser paradas por las fuerzas de seguridad en el espacio público. ¿Cómo voy a ser racista si tuve un novio negro? Esto es un clásico. Yo tengo un amigo negro equivale al yo tengo un amigo gay o al ¿cómo voy a ser machista si tengo una hija? Y bueno, las intenciones están bien, pero tener un amigo negro o con rasgos asiáticos no te quita de golpe todos esos prejuicios racistas que has ido adquiriendo desde que eres pequeño. No todos somos así, es cosa de unos pocos idiotas. Asociar el racismo solo a las personas extremistas es uno de los mayores errores que se pueden cometer. No siempre tiene que haber una agresión física o un insulto explícito. A veces es una traición de ese subconsciente racista que todos llevamos dentro. Un ejemplo claro es el vídeo en el que muchos vimos en esta mujer a una cuidadora y no a la mujer del analista de la BBC. Como es asiática, dimos por hecho que sería la empleada del hogar. Sí, y yo también lo pensé. Y ahora estoy mucho más atento para evitarlo. Si yo puedo, vosotros también podéis. Entonces, como podemos observar, las formas contemporáneas de racismo se van resignificando, se van reorganizando, digamos, en el tejido social. Y es importante ir viendo también cómo se van sofisticando, ¿no? Cómo de alguna manera se van complejizando para poderlas desactivar. Estas 5 que nos presenta en este video, que si bien es en el ámbito español, pues aplican, digamos, de manera muy importante a nuestro análisis que hemos construido hasta ahora. Entonces, estos prejuicios, estos estereotipos que podemos ir nosotros explicando, que podemos ir explicitando, es muy importante porque justamente lo que vamos haciendo es poner en tensión la estructura racista, ¿no? Y eso es, digamos, parte de los compromisos o de los elementos que nos puede comprometer a una educación intercultural y antirracista. Esto es muy importante señalarlo porque la educación intercultural intenta justamente tener estas herramientas básicas para ir deconstruyendo estos elementos y, por supuesto, anticipar o combatir también aquellos que se van presentando como distorsiones, como estos que veíamos en el video o como estos que han sucedido en nuestro país a últimas fechas en torno a si existe un racismo inverso. En esta infografía que yo me encontré de etnoscopía,
me parece que es muy, muy clara al respecto y solo quisiera añadir 2 elementos a esta cuestión. No existe el racismo inverso porque, como hemos visto, el racismo es estructural. Entonces, en el momento en el que el racismo es estructural, hay un impedimento de derechos. Y nadie dice o nadie niega que el que le hayan dicho o le hayan dicho un insulto, etcétera, a una persona blanca, ¿no? Es una agresión, sí, ¿no? Es una falta de respeto, etcétera. Todos estamos de acuerdo en eso, pero eso no es racismo, porque no hay un impedimento de derechos, ¿no? Es una forma muy sofisticada, victimista, de querer ocultar justamente el racismo, ¿no? Entonces, esta idea de la necesidad, digamos, de recuperar los privilegios, de no estar puestos en el análisis, en el caso, digamos, ¿no?, de las personas blancas, de las personas de clases altas, pues evidentemente hace que estas reacciones se recuperen y que además tengan un efecto porque tienen los medios de producción, ¿no? Por ejemplo, cuando se canceló la charla en la que iba a estar esta persona y que luego siempre sí se llevó a cabo en otro canal de transmisiones, etcétera, nos habla justamente de que el racismo estructural, ¿no?, al cuestionarse, al mirarse, digamos, en la palestra y poderse analizar, pues justo quienes gozan de los beneficios de ese racismo estructural van a reaccionar todo el tiempo, ¿no? No van a dejar que esas estructuras cambien porque evidentemente es reorganizar las relaciones de poder en la sociedad mexicana, ¿no? O como en alguna de estas marchas de los simpatizantes de Frena que decía, ahora resulta que mi muchacho, que mi sirvienta me va a dar órdenes. Entonces, ¿se fijan cómo todo esto va empalmado, ¿no?, en el sentido justo de mantener esas estructuras que nacen en la colonia y que siguen presentes, ¿no? Es decir, necesitamos seguir explorando cosas, seguir cuestionando justamente estas nuevas formas de discriminación y racismo, que vean hasta qué sofisticación, es decir, eso es racismo inverso, eso no existe. Porque las personas blancas, las personas de clases altas, ¿no?, no enfrentan el impedimento de sus derechos. Son agresiones y son lamentables, sí, pero no son racismo de ninguna manera, ¿no? Entonces, frente a este panorama, ¿no?, a mí me interesa mucho extenderme en este panorama porque creo que más que recetas, teniendo como claridad sobre el panorama, pues cada uno de nosotros, desde el ámbito de trabajo en los pilares, pues entonces podemos empezar a imaginar cuáles son esas, digamos, estrategias, ¿no?, que a partir de estas herramientas podemos empezar a trabajar. A mí me gusta mucho esta frase de Angela Davis porque cuando nosotros hablamos de una educación intercultural, no solo estamos hablando de reconocer una situación, ¿no?, sino sobre todo de actuar, de intervenir, de desactivar en este caso el racismo estructural, ¿no? Por eso me gusta mucho esta frase. En una sociedad racista no basta con no ser racista, o sea, no basta con que nosotros no tengamos estas prácticas, sino tenemos que actuar en contra de ellas, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me parece muy importante en el caso de ustedes en el marco del trabajo en los pilares y al cual yo les invitaría. ¿A partir de qué? A partir justamente de entender la educación intercultural, ¿no?, de entender las relaciones interculturales en 2 planos, en 2 elementos, digamos, de nuestro trabajo cotidiano. Por un lado, el ámbito o el ambiente, digamos, escolar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la forma en la que nos comunicamos en los pilares como centros de trabajo, ¿no?, centros en donde convivimos con las personas, ya sea de manera virtual o presencial, etcétera, pero el espacio simbólicamente que se crea es el primer elemento que, desde mi punto de vista, necesitamos reorganizar o repensar en un sentido de acción antirracista, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el acceso a los servicios, es decir, que es ya un elemento central en el comportamiento cotidiano, en la normatividad incluso de los pilares, el acceso a los servicios, ¿no?, el ambiente escolar, es decir, que no podemos tolerar acciones racistas, acciones de discriminación, que tienen que ser primero dialogadas, primero, digamos, trabajadas, desmontadas, etcétera,
en donde la conciliación, la mediación, ¿no? Todo este programa que tiene los pilares de mediación para la paz interviene de manera directa en todos estos pues fenómenos que podamos nosotros observar en los pilares, ¿no? Por otro lado, en el ambiente de aula, ¿no? En saber que no hay tolerancia hacia las acciones discriminatorias, no son chistosas, no causan gracia y necesitan ser habladas, necesitan ser explicitadas, no necesitan ser sancionadas antes de desactivarlas, ¿no? Eso también es muy importante. El comportamiento cotidiano ante la diversidad, ante la vida, ¿no? Al ser intercultural, demanda necesariamente, ¿no? No la sanción, no la imposición, ¿no? No a una acción mala la combatimos con otra acción mala, ¿no? Que es la de impedir o borrar el hecho, sino justamente la de deconstruirlo. ¿Qué cosas están allí detrás? ¿No? Un poco pensando en esto que veíamos en los videos, reflexionar justamente qué es lo que está detrás de esos, digamos, acciones o de esas agresiones que nosotros podamos detectar. Hay cuestiones de clase, cuestiones de resentimiento social, qué es lo que mueve, digamos, esas relaciones de poder al interior de nuestro salón de clases o del mismo pilares, etcétera, ¿no? Y el otro aspecto es como ya un trabajo más dirigido a lo que implica la cuestión del trabajo con las personas, ¿no? Ya sea con los profesores de los pilares en cualquiera de sus tres vertientes, ya sea talleres de cultura, ya sea la ciberescuela o ya sea los talleres de economía, ¿no? Pero ¿cómo estamos entonces entendiendo esta cuestión de la diversidad y esta cuestión de una educación antirracista? Bueno, ahí hay que analizar casos. Por ejemplo, un poquito lo que hicimos con lo de Yalitza o con lo de los niños, ¿no? Como analizar casos que representen justamente estos elementos y que sirvan de ejemplo para poder identificar situaciones de racismo y, por otro lado, analizarlas, ¿no? Por otro lado, también hacer ejercicios autobiográficos. Hay que ser muy cuidadosos porque son ejercicios de trabajo pedagógicos, no terapéuticos, ¿no? Son ejercicios autobiográficos pedagógicos en el sentido de indagar en nuestra historia escolar, en nuestra trayectoria educativa, estos elementos autobiográficos que nos permitan entender momentos de discriminación o de racismo, ya sea que nosotros los hayamos provocado o ya sea que los hayamos padecido. Les digo, no es una estrategia de trabajo terapéutico, es una estrategia de trabajo pedagógico, porque a través de la historia de nuestra vida, pues seguramente nos han pasado, ya les digo, que hayamos discriminado o que nos hayan discriminado, ¿no? Que hayamos sido víctimas de actitudes racistas. Y eso pues permite identificar en términos de aprendizaje cómo es que vamos desarrollando nuestras propias trayectorias escolares, cómo afecta eso a nuestras trayectorias escolares. Trabajar eso con nuestros estudiantes, con nosotros mismos, pues también es un punto de partida que cohesiona a los grupos, ¿no? Cuando hay toda esta serie de elementos de resentimientos, de impedimentos para poder fluir, digamos, muchas veces el revisar nuestra propia historia nos puede ayudar, ¿no? En este caso, a detectar las cuestiones de racismo, pero incluso en algunos otros elementos también es posible hacerlo. Solo recuerden que es siempre desde un tratamiento pedagógico, no terapéutico, porque eso ya implica otras habilidades, tener otra serie de recursos que no necesariamente son los que a nosotros nos interesa en esta clase. Entonces, el analizar, desactivar conflictos, ¿no? El análisis, digamos, de lo que sucede también es parte de esta posibilidad de aprender o de impulsar una educación antirracista, ¿no? Ustedes pueden pedirles a sus estudiantes que entonces busquen ejemplos de estas cuestiones de discriminación o que busquen situaciones comerciales, por ejemplo, en la televisión como que sucedió de los indios verdes con Rexona, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación reproducen los estereotipos y los prejuicios de manera rampante, ¿no? Lamentablemente. Entonces hay un montón de recursos, digamos, para que nuestros estudiantes puedan reflexionar sobre estos elementos y sobre todo pensar que son elementos transversales a los distintos contenidos que nosotros impartimos. A lo mejor uno piensa, bueno, pues yo doy el taller de robótica, ¿eso qué tiene que ver con el racismo? Creo yo que justo la necesidad de articularlo es reflexionar sobre esta posibilidad o la, digamos, necesidad de abrir un espacio específico, ¿no? Tal vez la robótica directamente con el racismo no tenga que ver,
pero seguramente en la vida de las personas, de todas las personas que estudian en el taller de robótica, el asunto del racismo es importante, ¿no? Aparentemente no tendría una relación temática, pero sí tiene una relación con las personas que cursan ese taller. Y en ese momento entonces uno abre un espacio en una sesión, en 2 sesiones, etcétera, para abordar esta serie de problemáticas sociales, ¿no? ¿Cómo ayudaría, por ejemplo, un robot a combatir el racismo? Podría ser una pregunta interesante para ese taller, por ejemplo. Entonces, me parece a mí que con algunas de estas herramientas ustedes pueden pensar en cómo generar estrategias a partir, digamos, de estas herramientitas al interior de los grupos, al interior de los pilares y luego fuera de los pilares como parte también de sus actividades en acciones antirracistas, en actividades pedagógicas antirracistas que permitan entonces la construcción de relaciones interculturales en donde el diálogo y la, digamos, empatía, la forma de relacionarnos empiece a cambiar. Bueno, pues yo les agradezco mucho su escucha. Acá les dejo mis datos por si quieren seguir platicando y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.